Pues aquí nos encontramos en un nuevo vídeo para mi querida audiencia, estando ahora en el tercer vídeo de este nuevo año 2026 y el primero que hago con el locuendo para este mismo año. Donde en el día de hoy, voy a hacer una reseña la cual me quedo pendiente de hacerla durante el 2025, pero que ya lo podré realizar. Siendo la primera reseña de este año hacia una saga bastante importante en el cine de acción, de tal modo que dejó su huella en dicho género durante los años 80 y 90, que es la saga de Arma Mortal. Una franquicia que arrancó en 1987, y culminó en 1998, aunque desde hace varios años se ha venido especulando de una quinta entrega, pero que todavía no hay algo concreto por ahora. Donde en cada una de las 4 entregas que hubieron, fueron protagonizadas por Mel Gibson en el papel de Martin Riggs, y Danny Glover como Roger Murtaugh. Un dúo que logró tener una gran popularidad con el paso del tiempo debido a la gran química que ambos actores demostraron tener en las películas, popularidad que hasta en la actualidad se mantiene vigente, y con justa razón entre mucha gente. En este vídeo, hablaré de todas y cada una de las entregas, siempre con el mismo objetivo de abordarlas todas en un solo vídeo, como es de costumbre en este canal, dando mi punto de vista hacia cómo fue la calidad en general durante todas las cintas que hubieron en la saga, por lo que ya sin más preámbulos o relleno innecesario, vamos a comenzar con este vídeo, y espero que lo disfruten. Como es tradición, iniciamos con la primera entrega, la cual fue titulada simplemente como Arma Mortal. La cual fue estrenada en el año 1987, y fue dirigida por el gran director Richard Donner, un señor quien ya para ese entonces ya había dado su marca en el cine, al dirigir varias cintas destacables, tales como las 2 primeras de Superman, La Profecía, o Los Goonies, logrando sumar otra cinta más en su respetable categoría de filmes y ya verán del motivo. La trama es sin dudas muy buena, realmente la cinta sabe cómo desarrollarse orgánicamente, me gusta la manera en la que nos introducen a nuestros protagonistas, cada uno viviendo la vida a su propia manera, así como se forman en equipo Martin Riggs y Roger Murtaugh en su primera escena juntos resulta muy bueno, viendo de a poco más compañerismo entre ambos por igual, que la verdad se siente muy formidable a raíz de las diversas situaciones en las que ambos atraviesan entre sí. Contando además que a pesar de su duración, se las arregla para tener un ritmo estupendo, en gran parte debido al humor que utilizan, que la verdad te hace reír, porque aquí no es que es un humor tonto o te quiera meter escenas graciosas solo porque sí ya, sino que genuinamente te divierte con ciertas escenas que consiguen tener su gracia. Me agrada que durante los 3 actos la historia avanza correctamente, de forma bien lograda que sinceramente no hace falta en dar introducciones largas para entender de lo que va la trama. Y ese final me pareció bien ejecutado, muy bien manejado por cómo se desarrolla la pelea entre Martin Riggs y el señor Joshua en medio de la lluvia. En resumen, fue una trama muy bien llevada a cabo, con una premisa simple que supieron llevarlo al camino correcto. Los personajes diría que es un aspecto que en su mayoría se defiende, puesto que ya de primera mano voy a decir que Martin Riggs y Roger Murtaugh están muy bien construidos. Se logra simpatizar con ambos por igual, teniendo ambos vidas contrastes entre sí, ya que por un lado Roger es alguien que aparte de su oficio, tiene una buena vida familiar, mientras que Martin por un lado tiene una vida más atormentada y dura, debido a la muerte de esposa Victoria Lynn, llegando incluso a considerar el suicidio. Uno puede pensar que podrían chocar al momento de unirse al tener vidas muy distintas, pero considero que fue muy acertado, porque hace que su unión se vaya haciendo más orgánica. Siendo así muy buenos personajes, que se ayuda también a las buenas interpretaciones que ofrecen tanto Mel Gibson y Danny Glover dieron a sus respectivos personajes, y creo que eso en parte se recompensa el hecho de que ambos trabajaron duro durante la preproducción para su preparación para garantizarse de salir bien sus papeles. Pienso que los villanos tienen lo suyo, quizás no sobresalgan tanto, pero en general llegan a ser bastante afables. Quizás lo único que pudieron haberlo pulido más es en los personajes secundarios, creo yo que no terminan de destacar demasiado, no por temas de que sean malos personajes en sí, sino más bien a que no tienen alguna cualidad específica para hacerlos mucho más resaltables. El apartado visual, es en líneas generales un buen aspecto, ese estilo ochentero está bien implementado, especialmente en las escenas de noche donde tiene una estética muy buena, favorecido también por la fotografía, la cual lo hace lucir mejor, acompañado a su vez por una paleta de colores bien logrados. Todo esto se suma con la dirección que ofreció el gran Richard Donner, el cual demostró lo buen director que era, al tener un estupendo manejo de la cámara a la hora de filmar escenas.
de una manera coordinada que ayuda especialmente a las escenas de acción, o aquellos momentos más intensos de la cinta. Y justamente ya que estamos en eso, las escenas de acción son muy buenas, debo decir que cumplen muy bien con su cometido en ser increíbles, se nota el gran esmero que le pusieron aquí, logrando unos resultados bastante convincentes, al tener un motivo en muchas de ellas le da más plus. La banda sonora es muy buena, compuesta por Michael Kamen, logra crear grandes composiciones que encajan perfectamente con la cinta, y lo digo de forma literal, ya que si se llegan a fijarse en la mayoría de escenas, la canción que acompaña le da ritmo a la situación que corresponde. Es decir, no queda fuera de lugar, sino que termina siendo otro elemento más que refuerza a las escenas, siendo un punto bien logrado. Así que en mi conclusión, Arma Mortal 1 es una gran película que cumple muy bien con lo que promete. Desde tener una gran historia que no anda con rodeos de lo que se va a tratar, una buena introducción a los personajes, teniendo en su haber a dos grandes protagonistas que con el carisma que tanto Martín y Roger demuestran consiguen tener una gran química con los buenos diálogos que se lanzan, así como tener villanos que aunque no sobresalgan mucho cumplen en su papel, un humor realmente efectivo que te hacen reír genuinamente por los buenos chistes que hay, un buen aspecto visual especialmente en las escenas de noche, acompañado por una gran dirección de Richard Donner, escenas de acción bien llevadas y una banda sonora excelente que encajan y favorecen a las escenas en sí. Obviamente, no todo es perfecto, ya que si me hicieran hablar de algo débil, creo que esos serían en los personajes secundarios, debido a que si bien no llegan a ser malos como tal, sí siento que no son la gran cosa, en un sentido de que no terminan de aportar mucho a la trama, quedando en un segundo plano. Pero más allá de todo, no se puede negar que esta primera entrega de Arma Mortal fue muy buena, un buen inicio para la saga, con todos sus grandes aciertos que la vuelven en una cinta destacable, y la verdad una vez que lees un poco acerca de cómo se prepararon antes y durante la producción de la misma, se puede notar mucho más el gran empeño que le pusieron tanto Richard Donner, el equipo de producción y los actores para la cinta, sin dudas un filme muy bueno. La primera entrega resultó ser un gran éxito en su taquilla, ya que logró recaudar en total $120,2 millones, unas cifras muy positivas para el estudio, mientras que en la crítica fue muy bien recibida por parte del público y de los críticos, consiguiendo tal aceptación que con el paso del tiempo se volvería en un clásico de culto para los adeptos al cine de acción con todos sus aciertos que esta misma tuvo. Evidentemente, dicho momento no pasaría desapercibido para los ejecutivos de Warner Bros., quienes al ver el éxito que cosechó la cinta, no llegaron a tardar demasiado en planificar una secuela, literalmente así de rápido fue que iniciaron a idear una continuación. Pero eso sí, llegaron a tener un inconveniente con respecto al guión, ya que inicialmente, hubo un primer guión escrito por Jane Black y Warren Murphy, el cual tenía un tono oscuro, uno mucho más serio y en donde tenía varias diferencias, siendo posiblemente la más grande, era que Martin Riggs iba a morir en la escena final de la película ante los brazos de Roger Murtaugh, el cual sobra decir que dicha idea al final no se terminó dando junto al guión en sí, el cual se terminaría por dejarlo a un lado para en su lugar utilizar uno nuevo hecho por Jeffrey Boam, que terminó de gustarle más al estudio, siendo aprobada y la que utilizarían. Por lo tanto, ya una vez que tuvieran al reparto listo y de contar de nuevo con Richard Donner, se pusieron manos a la obra, y tan solo 2 años después, lanzaron la segunda entrega titulada, Arma Mortal 2, la cual fue estrenada en el año 1989, y fue dirigida por segunda vez por el ya mencionado Richard Donner. La historia, debo decir que a pesar del cambio de guión, puedo decir que sigue siendo muy buena. Es de esas cintas que ya de entrada nos da la idea hacia cómo va a dirigirse la trama, algo que es de apreciar, ya que tiene bien en claro hacia qué rumbo se va a ir el filme, especialmente a partir de la segunda mitad. También me encanta cómo se las arregla para enganchar al espectador sin que pierda la atención con los hechos que van ocurriendo, más que nada por la manera en la que se desenvuelven los antagonistas, que hay que admitirlo, me gusta cómo se logran zafarse en gran parte de la cinta para ser perdidos de vista, o también cómo estos mismos se encargan en algunos momentos en joder a Roger y Martin, especialmente con este último, cuando le toque sufrir por la muerte de Rika, lo cual ocasionó la furia de Martin Riggs, que ahí decidió acabar de una vez por todas con estos hijos de puta. Precisamente creo que la película al igual que la entrega anterior sabe usar correctamente los tonos sin que estos desorientan, es decir,
Sabe cómo poner alguna escena donde sientas lo que le ocurren a los personajes, así como también puedes sentir el humor, el cual sigue siendo muy bueno, con escenas que sí te hacen reír en el buen sentido. Y también la tensión que llega a tener está bien implementada, especialmente en el final, donde realmente hay partes muy específicas que deseas que los protagonistas salgan vivos, y esos minutos finales previos a los créditos son estupendos al sentir una gran satisfacción de victoria. En general fue una gran historia que pese a todo supieron cómo mantener el mismo nivel que la original en cuanto a la narración. Los personajes están en general bien llevados, de sobra puedo decir que tanto Martin Riggs como Roger Murtaugh se mantienen igual de bien que la cinta pasada, manteniendo perfectamente aquella gran química que habían brindado antes, con esos diálogos bastante buenos que se lanzan. También puedo decir que otros personajes como Rika o Leo Hess son bastante sólidos, de alguna forma se las arreglaron para que sean rescatables, especialmente con Leo Hess, ya que a pesar de su personalidad, el cual hacía que los protagonistas le solían pedir que se cerrara la boca o de que no hiciese tal cosa, la verdad lejos de odiarlo y caerte mal, con el paso de tiempo llega a caer bastante bien, al punto que esperas que no lo maten cuando es secuestrado por los villanos. Y al decir verdad en ocasiones tiene sus momentos destacables el personaje, en parte ayudado por la buena interpretación que le dio el actor Joe Pesci, que pienso que fueron factores que ayudaron a que el personaje termina de encajar bien en la trama, y sinceramente no es realmente difícil de observar del por qué volvió en las siguientes entregas. En cuanto a los antagonistas, es posiblemente una de las cosas que mejor salió en esta cinta, dado a que auténticamente son unos reverendos hijos de puta, realmente se hacen odiar, por la manera que tratan siempre de salirse con la suya, ya sea ser perdidos de vista en un par ocasiones, los planes que estos mismos tienen, o como ellos mismos se encargan en determinados momentos en joderle la vida a los personajes, por ejemplo aquella escena donde se llevan a Leo Hess y de paso el auto de Roger Murtaugh, o cuando asesinan a Rika, ocasionando la furia de Martin Riggs. A lo que quiero dar a entender con esto, es cómo se hacen despreciar en cuanto avanza la trama, ya que así uno desea que tengan su merecido final, que realmente, cuando finalmente ocurre la muerte de todos estos sujetos, sobre todo el señor Argenrud, se siente una gran satisfacción, porque se tiene la sensación de que el objetivo principal se concluyó efectivamente, impidiendo que siguiera el dominio de los villanos, algo que para mí habla muy bien hacia cómo se desarrollaron en este sentido. El estilo visual, pienso que es muy aceptable, si bien no presenta un cambio muy notorio, creo que todavía no está mal para esta secuela, con aquellos tonos de color que posee, particularmente las escenas de noche se ven muy bien con la iluminación que acompaña. Todo esto también se sostiene por la dirección de Richard Donner, quien de nueva cuenta se lució estupendo, continuando con un gran manejo de la cámara a la hora de filmar las escenas, más que nada en las escenas de tensión se aplica de una mejor manera. Las escenas de acción vuelven a ser muy buenas, no pierden el encanto que tuvieron en la primera, con una más que sólida cantidad de escenas de esta índole, de manera efectiva sin sentirse fuera de lugar. Me gusta que lo van haciendo de forma gradual, es decir, se guardan lo mejor para el final, donde sin dudas te engancha de principio a fin, ejecutándose de forma perfecta, por lo que es otro aspecto destacable. La banda sonora llega en ser bastante buena, Michael Kamen una vez más se luce espectacularmente con los temas que compuso, ya que funcionan muy bien con el ambiente de la película, así como usarlas correctamente en varias escenas, lo cual es de apreciar. Así que en mi conclusión, Arma Mortal 2 es una película muy buena que cumple en ser una gran continuación de la original. Yendo desde una trama muy buena, donde de lleno sabe perfectamente hacia qué rumbo va a dirigirse, plasmando bien las ideas que quiere presentar, con un gran ritmo, personajes bien manejados, teniendo en su haber un villano bien chanta que junto a su grupete son realmente despreciables, ocasionado que sientas satisfacción al verlos morir. Un buen manejo del humor, especialmente en las escenas que Martin y Roger comparten con Leo Hess, una gran dirección que brindó una vez más Richard Donner, las escenas de acción son excelentes y que te meten bastante adrenalina, ayudando a que haya cierta tensión en las mismas, una banda sonora que cumple en su cometido, y ese clímax me parece muy bueno, me encanta el sentimiento que tienen Martin Riggs y Roger Murtaugh, luego de que ambos acabaran con sus adversarios. Diría que lo poco que puedo decir como algo negativo, sería que su apartado visual, aunque está lejos de ser malo, no llega a tener un peso muy significativo.
Pero aún así esta secuela fue sin lugar dudas muy buena, que si bien no creo que supere como tal a la primera, se acerca bastante bien, en otras palabras, están casi a la par, con todos los aciertos que rescate de esta entrega en específico. Para mí es un buen ejemplo de cómo se debe hacer una continuación correcta de la original, ya que esta cinta no anda con rodeos hacia su historia, de una manera convincente, sin irse a algo fuera de lugar o que de llano no hubiera funcionado. Sin contar que por lo bien construida que está, hace que difícilmente le pierdas atención de lo que vaya ocurriendo en el filme, lo que al final termina siendo un filme muy entretenido y disfrutable, una gran película. La segunda entrega, le terminó yendo muy bien, ya que logró recaudar en total 227 millones de dólares, o sea, recaudó mucho más que su antecesora, algo bastante loco a decir verdad, que encima si agregamos a que fue muy bien recibida tanto del público, la crítica y de los propios fans, a tal grado que incluso se convirtió en la entrega favorita de Mel Gibson, Danny Glover, y del propio Richard Donner, dice mucho acerca de lo bien realizada estuvo esta segunda entrega en particular. Podríamos decir que aún con el gran recibimiento que tuvo Arma Mortal 2, el hecho de que haya conseguido más éxito debió haber motivado muchísimo a los de Warner Bros., y cuando digo que los motivó, lo digo en toda la extensión de la palabra, debido a que tan solo pocas semanas después de su estreno en julio de 1989, ya estaban comenzando a planificar una tercera entrega de Arma Mortal. Pero sin embargo, la cosa se complicó en cuanto al guión, así es. Experimentaron el mismo problema que ya había ocurrido antes, ya que inicialmente hubo un primer borrador, escrito por Jeffrey Boam, el cual tenía varias diferencias, como por ejemplo, que el personaje de Lorna Cole originalmente era un hombre y no una mujer, siendo descrito como alguien letal y alocado casi igual a Martin Riggs, que el propio Martin tenía un interés amoroso con la hija de mayor de Roger Murtaugh, Rhianne, o también que Leo Hess no tenía participación como tal en la trama. Fueron aspectos que a Richard Donner no le terminó de convencer, exigiendo cambios en el guión, algo que a Boam no le gustaba mucho, pero decidió ir adelante con las peticiones, hasta que lo terminaron por despedirlo a raíz de los desacuerdos que Donner tenía con los borradores de Jeffrey Boam, lo que llevó a la contratación de otro guionista, el cual fue Robert Mark Kamen, quien se encargaría de reescribir el guión. No obstante, su resultado no terminó de agradar mucho a los realizadores, lo que llevó a que lo dejaran a un lado, aunque según contó en una ocasión el propio Mark en 2012, gran parte de su guión se mantuvo en el resultado final. Todo esto llevó a que se contratara otra vez a Jeffrey Boam, quien finalmente terminó dando los toques finales de lo que sería la cinta. Después de tener el guión y el cast completado en 1991, comenzaron a filmar a inicios de octubre del mismo año, teniendo como curiosidad, fue que llegaron a tener el permiso de Lancaster en quemar una urbanización de 54 viviendas inacabada, esto al parecer porque las propias autoridades de Lancaster querían mandar al caño todas esas casas que habían quedado, y le dejaron sin problemas al equipo de producción en quemarlas para tenerlas dentro de la película. Por lo tanto, habiendo acabado con todo, se prepararon bastante con esta tercera entrega, así que casi 3 años después, lanzaron la tercera entrega titulada, Arma Mortal 3. La cual fue estrenada en mayo de 1992, y la silla del director la siguió ocupando como siempre el bueno de Richard Donner. La historia, voy a ser sincero, y es que si bien la cinta tiene sus buenos momentos, me temo decir que no es tan buena que digamos, es decir, por más que tiene un inicio muy llamativo con aquella explosión que se mandan, rápidamente se va todo al carajo, ya que para explicarme de lo que digo, básicamente desperdician demasiado en muchas cosas, ya sea en escenas tontas como aquella que Martin Riggs y Roger Murtaugh están vigilando en la calle hasta que comienzan con una persecución ante un vehículo blindado, o también en ideas mal ejecutadas, destacando con el tema de la jubilación que planea hacer Roger Murtaugh, el cual se siente muy pobre, más allá de que quieran dar a entender del por qué quería hacerlo, parece más una manera de agregar algo más al guión, donde al final, cuando está cerca de jubilarse, se termina por retratarse y decide quedarse por 10 años más, pero la verdad lo veo muy problema que tiene la trama, es el hecho de que no sabe manejar bien sus ideas, ya que no terminan por dar un explicativo convincente del por qué pasa X cosa, sin mencionar que en esta ocasión sí se puede notar que hay escenas de relleno que no terminan de aportar a la trama. También esta entrega no tiene alguna escena que se pueda sentirse muy especial como en las demás entregas, o al menos no lo suficientemente fuerte,
y al mismo tiempo siento decir que el humor peca a veces en ser muy tonto. Obvio, todavía vemos varias escenas donde sí te hacen reír en un buen sentido, pero no se salva en ocasiones tener momentos que no tienen mucha gracia, la verdad. En resumen, fue una historia muy mal aprovechada, tiene sus buenos momentos, pero falla en muchos aspectos en general. Los personajes, diría que es un punto regular, dado a que Martin Riggs y Roger Murtaugh aún siguen teniendo esa gran química como siempre podían sostener, y luego diría que Lorna Cole es un personaje rescatable, me agrada que ella sepa defenderse bien, llegando a ser hasta cierto punto ruda, y al menos se esforzaron en darle una buena personalidad. Después de eso, los demás honestamente no destacan demasiado, no tanto de que sean malos, sino que no relucen demasiado. Pero creo que es innegable en afirmar que el antagonista principal, Jack Travis, es sumamente olvidable y desperdiciado, sus motivaciones que lo volvieron malvado son bastante pobres, no se llega a sentirse tan cabrón como por ejemplo si lo eran en la cinta pasada, no tiene una personalidad bien formada, y quizás lo que más le perjudica, es el hecho de que no tiene mucha participación en pantalla, lo cual impide que tenga un desarrollo sólido, esto es tal que hasta creo que más de uno debió haberlo olvidado antes de llegar al desenlace, así de mal se manejó a Jack Travis. El estilo visual, no hay mucho de qué hablar, debido a que aunque esta cinta se realizó ya entrando a los años 90, todavía conserva la misma estética de las cintas pasadas, tanto en su paleta de colores, al igual que su fotografía, incluso los escenarios siguen teniendo cierta similitud, algo que si bien ya para este punto se vuelve un poco repetitivo, digamos que no va del todo mal. Se fortalece en gran parte por la dirección de Richard Donner, quien una vez más se lució muy bien, demostrando su gran habilidad con la cámara para dirigir las escenas, siendo algo de apreciar. Las escenas de acción son decentes, admito que si bien no tienen tanto peso, hay que reconocer que llegan a tener lo suyo para ser muy sólidas a lo largo del filme, tanto con tiroteos como también de cuerpo a cuerpo, como la última que hay, que admito, de vez en cuando si te pone bien atento a lo que ocurra a Riggs, Murtaugh y a Lorna. La banda sonora sigue siendo estupenda, de nueva cuenta Michael Kamen hace un gran trabajo a la hora de crear composiciones para la cinta, muchas de estas encajando perfectamente con los escenarios y con las escenas en cuestión, siendo implementada correctamente en cualquier tipo de escena, ayudando a algunas de estas mismas en tener buen ritmo. Así que en mi conclusión, Arma Mortal 3 es una película decente, tiene sus puntos buenos y malos. Entre lo bueno, sería que los personajes protagónicos siguen siendo buenos, la dirección de Richard Donner sigue siendo muy buena, los efectos usados en esta cinta están bien logrados, la escena inicial es bastante buena con esa explosión tremenda que hay, las escenas de acción en general son muy decentes, tiene una buena banda sonora que ayuda en cualquier tipo de escenas, y llega a tener sus buenos momentos. Mientras el lado negativo sería que la historia la siento algo débil, como que desperdicia muchas de sus ideas, también que peca en que su humor llega a ser en ocasiones muy tonto, también sufre en que tiene escenas que no terminan de aportar demasiado a la trama, y el villano termina siendo muy olvidable que no tiene un desarrollo formidable. Como ven, esta tercera entrega tuvo un resultado final mixto, entre sus aspectos buenos y malos, que a mi gusto lo dejaría en decente. Está lejos de ser una mala película como tal, pues sus aspectos positivos lo llegan a fortalecer de cierta medida, pero sí puedo decir que está muy por debajo de los filmes anteriores. Aún así, dentro de todo, sigue siendo generalmente entretenida, una cinta que tal vez podrías disfrutar viéndola durante una tarde, así que algo es algo. Tercera entrega, a pesar de que en esta ocasión tuvo una recepción un tanto mixta entre la crítica, fue un boom absoluto que debió haber sorprendido a muchos, ya que realmente fue un éxito enorme en taquilla, llegando a recaudar en total 321 millones de dólares, unas cifras enormes que superaban por mucho de lo que ya de por sí habían logrado las cintas previas, convirtiéndose de paso en la película más taquillera de toda la franquicia. Tal fue así, que el presidente de la Warner Bros. De aquel entonces, Robert Daly, decidió comprarle Range Rovers a Richard Donner, Mel Gibson y al productor Joel Silver, pero que como era una sorpresa, ya que a Donner solo le dijeron que era un simple almuerzo, decidió llamar para la ocasión a Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo y a Jeffrey Boam, así no es de extrañar la tremenda felicidad que estuvieron todos al recibir esos regalos que recibieron, el cual diría que fue una muestra de agradecimiento por lo que habían logrado con la saga. Como ya podrán intuir,
Este enorme éxito provocó otra vez a que Warner quisiera ya de poco a planear una cuarta entrega tan solo un año después en 1993. Sin embargo, aquí volvieron a tener problemas con el tema del guión, solamente que aquí la cosa se volvió mucho más difícil, debido a que estuvieron en los siguientes años buscando algún guión, ya que hubieron muchas reescrituras con diversos escritores. De hecho, ni siquiera cuando Warner Bros. Oficialmente terminó dando luz verde al proyecto en 1997, pero todavía no tenían una historia fija, incluso ya cuando empezaron el rodaje en enero de 1998, seguían sin tener un guión definitivo, lo que llevó a que muchas cosas se terminarían agregando a última hora durante la filmación de la misma. Tampoco ayuda el hecho de que el rodaje se inició en enero de 1998, y terminaría al mes siguiente en febrero, porque como lo tenían programada a estrenarse en julio del mismo año, tuvieron que esforzarse en editar la película para cumplir con los plazos ya establecidos. Aún así, pese a eso, junto a otros problemas que surgieron, decidieron prepararse para esta nueva entrega, por lo que 6 años después, lanzaron la cuarta entrega titulada Arma Mortal 4, la cual fue estrenada en el año 1998, y el mando del director se la siguió quedando el querido Richard Donner. La trama, bueno, creo que para ser justos, sobre todo viendo el quilombo que tuvieron para tener un guión claro y definitivo, diría que estuvo pasable, obviamente por cómo ocurrieron las cosas, hay aspectos que no se terminaron por pulir muy bien que digamos, como aquella escena donde están Martin Riggs, Roger Murtaugh y Leo Getz en un bote, hasta el momento exacto donde llega el barco donde se encuentran los chinos, apareciendo de una manera random, algo que de hecho pasa a lo largo del filme, en escenas donde aparece un miembro de estos para intentar joder a los protagonistas, solo para que al final terminen siendo despachados. Considero que la idea central en sí no era mala, pero creo que con más tiempo se pudo haberse hecho mejor la trama, se llega a notarse en ciertas ocasiones que los sucesos así de repente, sobre todo la primera mitad se siente un poco plano de cómo se desarrolla. Aunque eso sí, puedo decir que me gusta que en esta entrega se manejen bien los problemas personales que atraviesan los protagonistas, sobre todo con Riggs. Asimismo, considero que supieron de alguna forma hacer bien el tercer acto, una vez que llegan al hogar donde se encuentran los inmigrantes chinos, lo que a posteriori llevó a un tremendo enfrentamiento entre Martin y Roger contra Wasinku, hasta que finalmente Riggs logra acabar con Shinku, para así finalmente tener una escena final muy bueno, donde se reúnen todos justo cuando Riggs y Lorna deciden casarse y tienen ahí a su primer hijo, que no lo voy a negar, es una escena la cual si bien fue algo que se terminó planeando a última hora en el rodaje, es muy lindo, uno apropiado para esta cinta, que te hace sentir todo el recorrido que tuvieron que pasar durante todos estos años. En resumen, fue una historia que tiene sus claros destellos, pero a su vez se deja ver sus errores, los cuales personalmente pienso que si hubieran sido un poco más pacientes en iniciar la producción, dejando dar los últimos toques finales al guión, pudo haber sido mejor, pero en fin. Los personajes están en general bien, tanto de los propios protagonistas como de costumbre, así como también de varios secundarios fueron bien manejados, haciendo que te lleguen a caer bien. Pienso que es necesario hablar aquí en este aspecto al villano principal de esta película, el cual es Wasinku, interpretado por el gran Jet Li, quien sí se puede decir que fue un tremendo villano, donde sí supo cómo destacar a su manera, teniendo una más que sólida participación en pantalla, siendo alguien serio y quien no andaba con estupideces, ya que tenía bien en claro qué es lo que quería hacer, y coño, Shinku logró darle mucha pelea a Martin Riggs y Roger Murtaugh a raíz de su gran técnica de combate, hasta que finalmente Riggs consigue matarlo con una ametralladora AK-47 abajo del agua, siendo de este modo un gran antagonista, y da gusto saber que el propio Jet Li estaba entusiasmado en interpretar a Wasinku, principalmente porque pudo romper su encasillamiento en interpretar siempre al héroe, siendo de hecho la primera vez que interpretaba a un villano en una película. El aspecto visual es bastante curioso, ya que a pesar de tener un claro cambio en sus tonos de color al ser lanzada a finales de los 90, todavía conserva una parte de la estética que solían caracterizar a los filmes de Arma Mortal, lo digo en el sentido de que se siente que estamos en una entrega de la saga, y no en cualquier película genérica, que dicho sea de paso, posee una fotografía más que aceptable, más que nada durante las escenas que ocurren de noche. Como es de imaginar, la dirección de Richard Donner sigue siendo igual de buena como solía ser este gran cineasta, dirigiendo de buena las escenas con buenos ángulos,
contando con un buen manejo de la cámara a la hora de filmar. El humor utilizado en esta película sí es bastante bueno, agradezco que hayan mejorado este aspecto tras lo medio mal que se usó en el filme anterior. La razón es porque aquí usaron correctamente el humor cuando era requerido, con momentos que realmente te hacen reír, siendo mis favoritas, la escena donde Martin Riggs le pide a Roger Murtaugh que se quite la ropa estando de la lluvia, y la otra sería la escena del dentista, que para ser francos, es imposible que no termines de soltar alguna carcajada, se puede sentirse casi igual como le suceden a los personajes en aquella escena, algo de apreciar. Las escenas de acción están muy bien logradas, bien coreografiadas, me gusta que haya tanto tiroteos como también de cuerpo a cuerpo, siendo el enfrentamiento final entre Riggs y Murtaugh contra Wasinku, el cual es bastante bueno, con mucha adrenalina, y eso que Richard Donner le tuvo que pedir a Jet Li que bajara la velocidad de sus movimientos, para así tenerlas bien captadas en cámara, pero lograron brindar una muy buena secuencia de principio a fin. La banda sonora es decente, aunque no creo que sea tan destacable como en las entregas anteriores. Michael Kamen sigue todavía en dar algunas composiciones que llegan a tener lo suyo, encajando decentemente con el ambiente de la cinta. Así que en mi conclusión, Arma Mortal 4 es una película también decente, al tener en su haber aspectos buenos y malos. En lo bueno, sería que los personajes están bastante bien manejados, tiene un villano frío que sabe complicar a los protagonistas, un aspecto visual aceptable especialmente en escenas de noche, acompañado por una gran dirección de Donner, un gran uso del humor con escenas que te hacen reír, buenas escenas de acción sobre todo la última, y esa escena final me parece perfecta, es muy bonita. Mientras su lado malo, sería que no posee una música tan destacable como antes, y quizás lo que más le afecta, es cómo se terminó de desarrollar la historia, la cual se deja ver que no tenían todas las ideas bien plasmadas, es como si les faltara algo más, algo que podría haberse solucionado si hubieran sido un poco más pacientes al encontrar un guión completo y definitivo, pues la idea central no era mala, pero les faltó mejor desarrollo. Exacto, esta cuarta entrega tuvo una calidad mixta, en base a todo lo que fui mencionando, lo cual no me permite dejarla a la misma altura que las dos primeras por sus errores, pero también sus puntos positivos la vuelven en un filme bastante entretenido, a pesar de durar casi 2 horas de duración, dentro de todo supieron brindar una entrega decente, el cual si tomamos en cuenta cómo fue su producción, es una suerte que pudieron tenerla lista y terminada, aún con los problemas que afrontaron, algo que personalmente agradezco, al ver que en una parte quisieron preocuparse con esta nueva entrega de Arma Mortal. Bueno, eso sería todo sobre la saga de Arma Mortal, que a mi modo de ver, pienso que fue una saga buena tirando a decente. Esto debido a que la primera película fue una excelente introducción, el cual tenía una gran trama que sabía manejar bien los tonos que esta utilizaba, combinado a que la unión entre Martin Riggs y Roger Murtaugh se sintió orgánica y perfecta, en parte fortalecido por el carisma y química que compartieron Mel Gibson y Danny Glover, que junto a otros factores la volvieron en un filme resaltable en el momento de su estreno en 1987. Luego vino una segunda parte que fue también muy buena, continuando adecuadamente la historia luego del final de la primera, manteniendo los aspectos positivos en lo alto, junto con un gran villano que realmente se hacía odiar junto a sus aliados, lo cual hace que su muerte se sintiera una gran satisfacción, más viendo cómo llegaron a joder a los personajes en determinados momentos, y tomando en cuenta que la cinta ya de entrada tiene bien en claro hacia qué rumbo se va a dirigir, la vuelve en una gran secuela, una digna a decir verdad. Posteriormente vino una tercera entrega, que en esa ocasión tuvo un resultado más dispar, es decir, sigue teniendo aspectos realmente buenos, como las escenas de acción, y hasta puede llegar a ser entretenida, pero no puedo mirar hacia otro lado en afirmar que tiene varios fallos que merlan demasiado, como tener a un antagonista que aunque intenten mostrar como alguien despiadado, es bastante olvidable, y también la historia está mal aprovechada, al tener muchos momentos que no aportan demasiado, así como desperdiciar las ideas que esta misma quiere presentar. No es una mala película, llega a ser decente, pero no consigue estar a la altura de las dos primeras cintas. Y finalmente con la última, creo que es algo similar a la 3,
por los aciertos y fallos que esta misma tiene, aunque considero que acá no rellena mucho con escenas tontas, más allá de hay escenas que se sienten que ocurren así de la nada, pero hay que reconocer que el tercer acto está muy bien logrado, con un gran enfrentamiento entre Ryux y Murtaugh contra Wasinku, quien es sin dudas un buen villano que supo darle mucha pelea a los dos por igual, y que quiere que les diga, esa escena final me parece muy buena y perfecta. Es una lástima que la cinta se vio afectada por su complicada producción, que llevó a que no tuvieran un guión terminado incluso iniciando el rodaje de la misma, porque creo yo que de haber dejado un poco más de tiempo, se podría haberse mejor las cosas, pero ¿qué se le va a hacer? Como ven, la calidad de la franquicia fue en líneas generales bastante decente, aunque sin llegar a un bajón enorme, ya que aunque sí se puede decir que fue de más a menos, al menos no tocó fondo para tener una decadencia fea como si le ocurrieron a otras sagas. Puede que en parte uno de los motivos por los que fue así, es que aún con los problemas de guión que solían tener para elegir una historia, siempre se mantenían una parte del equipo durante todas las entregas, con Richard Donner dirigiendo todas las cintas, lo cual permitió tener cierta consistencia en sí misma, algo que no creo que hubiera pasado si hubiesen cambiado mucho al equipo de producción durante las secuelas. Aunque también podría ser que llegaron a dejar descansar justo a tiempo, pues quién sabe, de haber explotado mucho más a Arma Mortal con más entregas, tal vez ahí se hubiera visto un posible declive en calidad. Pero independiente de lo que sea, no hay forma de negar el impacto y reconocimiento que logró esta saga con el paso del tiempo, ganándose una buena base de fans, convirtiéndose en una referente del cine de acción de su época, y lo mismo para la pareja de Martin Riggs y Roger Murtaugh, quienes demostraron en todas las entregas tener una química impecable y estupenda, con aquellos diálogos que se mandaban entre sí, ambos con un carisma natural, todo esto gracias a cómo se desenvolvieron Mel Gibson y Danny Glover en sus respectivos personajes. Pero en fin, veremos qué es lo que sucederá con la franquicia, ya que durante muchos años se ha venido hablando de una quinta entrega, pero de la cual no se ha tenido avances muy significativos, más allá de que luego que Richard Donner falleció en 2021, Mel Gibson estaría aparte de protagonizar junto a Danny Glover, dirigirá la cinta, como una forma de rendir homenaje a Donner, pero que aún así hasta ahora no hay una fecha o año específico de cuándo se podrá estrenar, y si me preguntan a mí, la verdad no sé realmente cómo podrá salir el resultado final, aunque sí espero que no se pierda del todo esa chispa que solían tener estas películas, y ojalá sea una entrega que valga la pena. Así que, eso sería básicamente todo con respecto a este vídeo, el cual si bien tardó mucho en llegar al canal, al ser un proyecto que lo tenía en mente desde finales del 2024 y que originalmente lo quería subirlo a mediados de 2025, pero por cuestiones personales y de tiempo se me complicó mucho realizarlo, pero ahora ya está terminada la reseña en sí. Admito que fue una experiencia realmente buena en hablar de estas películas, debido a que son filmes que me entretienen bastante, así como también lo vi como una buena oportunidad en hablar de estas cintas, dado a que si ya hablé de Duro de Matar en 2023, creo que era necesario y justo comentar también las de Arma Mortal, y me da gusto saber que ya están reseñadas ambas franquicias en el canal, y recuerden de que si tienen una opinión distinta a la mía sobre estas películas, pueden decirlo en la caja de comentarios, aunque siempre con respeto claro está, sin insultar o alguna queja innecesaria. Por lo que ya sin más que comentar, yo espero que de verdad, pero en serio de verdad les haya gustado el vídeo, que si ese fue el caso, no olviden en dejar su like, comentario de apreciación, compartirlo con tus amigos, y suscribiéndote a mi canal si quieres ver más de mis vídeos. Nos estaremos viendo en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós panas.